exaltaré, mi Eloa, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Cada día te bendeciré, y loaré tu nombre por siempre jamás. Grandioso es el Eterno e inmensamente loado, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación alabará tus obras, y relatarán tus hechos portentosos. En la magnificencia gloriosa de tu majestad y en tus obras maravillosas yo meditaré. Shalom hermanos, buenas noches. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta noche de miércoles 29 de junio del año 2022. Avanzando ya la semana, ¿verdad? Ya esta última semana del mes de junio. También ya prácticamente los últimos días del mes tercero en el calendario hebreo. Y qué gusto poder saludarles, hermanos, a todos, cada uno de ustedes, los que están conectados en este momento. Un abrazo y un beso Kadosh en la Emuná para todos, sin faltar uno solo. Aún los hermanos que se conectan, pero que de pronto no pueden saludar ahí en el chat. Sean bienvenidos, hermanos, sean bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. Y pues muy agradecidos con el Eterno porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque lo cierto es que hemos visto su mano poderosa hasta el día de hoy, siempre sosteniéndonos, siempre proveyendo todo lo necesario, hermanos. Y pues nos da mucho gusto poder apartar este tiempo también para compartir junto con ustedes pues esta serie nueva que vamos a comenzar con el favor del Eterno. Y bueno, pues hemos dispuesto, ¿verdad?, este tiempo para estar compartiendo juntos. El año pasado, y por supuesto que me refiero al año hebreo, pudimos estar compartiendo junto con algunos de nuestros hermanos el libro de Apocalipsis, mismo que terminamos justo antes de las festividades de primavera. Y bueno, pues para sus servidores fue de mucha bendición poder aprender junto a nuestros hermanos lo que ahí nos compartieron, ¿verdad? Estuvimos compartiendo juntos. Y desde ese tiempo propuse en mi corazón y
pues surgió, ¿verdad?, este anhelo. Comencé a preparar pues este estudio y ahora quiero aprovechar la oportunidad de poder hacerlo con todos ustedes aquí en el canal. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos está permitiendo esta oportunidad. Y bueno, pues lo hemos puesto en sus manos, si es su voluntad, ¿verdad? Y antes de comenzar con esta serie acerca del libro de Hidgalut, ¿verdad?, en hebreo, o mejor conocido como el Apocalipsis en griego, pues debemos hacer una introducción al mismo para poder comprenderlo un poco mejor. Esta serie va a estar quedando grabada, hermanos, para todos aquellos que gusten después, pues con detenimiento, ¿verdad?, ir repasando lo que vamos a estar viendo aquí. Como siempre les he dicho, pues como una herramienta extra, ¿verdad?, a su estudio personal. Y sobre todo, pues, porque me he dado cuenta de que este libro es un libro poco conocido, ya sea porque normalmente es evitado por la gran mayoría, ¿verdad?, o porque es de poco interés, con el pretexto muchas veces de que es un libro que es difícil de entender, y por lo mismo casi nadie predica acerca de él, o bien hay muchos lugares, ¿verdad?, donde se enseña, y creo que es un libro que basta con solo mencionar su nombre, ¿verdad?, Apocalipsis, e inmediatamente se encasilla en una obra literaria amarillista, por así catalogarlo, ¿verdad?, y catastrófica, que habla del futuro. Así que pues, como estamos diciendo, pues muchas veces mejor lo evitamos, ¿verdad?, y nos quitamos de problemas. En otros casos, pues para muchos resulta un libro hasta aburrido, ¿verdad? Empieza uno a leer y empieza a leer los primeros capítulos, luego se va brincando y algunos pasajes mejor no los leemos, en fin. Creo que muchas veces nosotros ignoramos abiertamente la bendición que encontramos al comienzo del libro. Voy a compartir aquí pues algunos de estos pasajes. Y en el capítulo 1, verso 3 de Hidgalut, ¿verdad?, o Apocalipsis, nos dice: cuán bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo cierto, amados hermanos, es que, y por la razón que sea, ¿verdad?, como estamos diciendo, aunque actualmente es un tema muy procurado ahí en la internet, ustedes pueden verlo también, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de lugares, de sitios web, ¿verdad?, de páginas, pues es un libro muy ignorado. Y hay que reconocerlo, porque para muchos, y estoy hablando aún creyentes, lo único que saben del Apocalipsis, pues es lo que les muestran, ¿verdad?, las redes sociales con esos tintes amarillistas y todas aquellas películas de Hollywood, ¿verdad? Y esto no debe ser así. Creo que los creyentes en el Mesías debemos conocerlo y entender este libro, mas no evadirlo. Es una responsabilidad para nosotros como creyentes, y mucho más conocerlo cuando los tiempos finales están a la puerta, para evitar precisamente caer en esos engaños, ¿verdad?, catastrofistas, y todas aquellas profecías predictivas que pues están enseñando en muchos de estos lugares, como lo hemos compartido, ¿verdad?, en otros temas. Pero al mismo tiempo debemos permitir que sea el Ruach HaKodesh quien nos lo enseñe, y no a través de todos esos filtros humanos, ¿verdad?, por así llamarles,
que nos lo hacen difícil de entender. En pocas palabras, amados, como creyentes en el Mesías, nos basta tener al Ruaj como guía y maestro, y nuestra propia Biblia en la mano para poder entender este libro. Esto sería suficiente. Así es que, como estamos viendo, qué bendición es poder compartir juntos, ¿verdad? Ahí está esta bendición que acabamos de leer. Pero estos dos requisitos son más que suficientes. De manera que lo que vamos a estar compartiendo aquí, amados hermanos, pues solamente es una parte, ¿sí? Es nuestro granito de arena, como siempre les decimos, lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, acerca de este libro. Sin embargo, lo más importante es el hambre y la sed de cada uno de nosotros por aprender. Y no solamente este libro, lo hemos estado repitiendo durante el tiempo que pues hemos estado compartiendo otros temas, y para ello les invitamos a que en casa ustedes pues tengan su estudio personal, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, ustedes también sigan profundizando, amados hermanos, buscando la guía, la enseñanza, como les estoy diciendo, del Ruaj. Y si lo que aquí les compartimos les es de utilidad, pues amén por eso. Pero lo más importante es que ustedes busquen la guía y la enseñanza del Ruaj. Es bien importante, amados hermanos, que entendamos todo esto. Y bueno, pues como creyentes nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Comenzaron como un reino unido, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Sin embargo, vemos que terminan exigiendo un rey que los gobierne como todas las naciones de la tierra tienen. Y vemos cómo las 12 tribus se dividen en dos reinos. Años más tarde son llevados al exilio, ¿verdad?, por toda esa obstinación, rebeldía e incredulidad, ¿verdad? Vemos que las 10 tribus del norte son llevadas a Asiria en el año 721, 22, ¿verdad? Y las 2 tribus del sur son llevadas al exilio en Babilonia en el 586. Y entre los pueblos, en aquellos que fueron deportados a Babilonia, figura el profeta Daniel, junto con otros más. Y en el libro del profeta Daniel, precisamente, vamos a encontrar una profecía en relación a los 4 imperios que dominarían al mundo a partir de ese tiempo. Entonces, en esta introducción, amados hermanos, pues vamos a ir induciendo, ¿verdad?, todo lo que estaba profetizado. Y es bien importante que comencemos con esto, porque de aquí vamos a comprender cómo el mundo es gobernado por el maligno y cómo usa a los gobiernos, ¿verdad?, a los imperios y a todos aquellos sistemas del mundo para controlar a la humanidad. Y cómo en medio de esos sistemas del mundo nos encontramos todos nosotros como creyentes, como parte del pueblo de Israel, del Elohim eterno. Este es uno de los mensajes centrales que vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, en el libro de Gidgalut o de Apocalipsis. Y ahí en el capítulo 2 del libro de Daniel, encontramos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturbó demasiado, ¿verdad? Entonces hace llamar a sus magos, sus astrólogos, hechiceros, a todos sus sabios, para que interpretaran su sueño. Seguramente ustedes ya lo han leído, pero vemos que ninguno pudo hacerlo. Entonces el rey manda llamar, ¿verdad?, a Daniel, quien había estado buscando la presencia del Elohim eterno, y es el Eterno que
le reveló a Daniel el significado de aquel sueño del rey Nabucodonosor y se lo hizo saber. Vamos a ver aquí en el capítulo 2, donde encontramos estas palabras. Dice en el verso 26, voy a leer aquí en pantalla, amados hermanos, si gustan seguirme con su vista o si quieren estar viendo ahí en su Biblia, está bien, la versión que ustedes tengan. Aquí vamos a estar usando esta versión textual de la Escritura. Y dice aquí, el rey preguntó a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero el Eterno existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Eterno de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre todas. Nos quedamos aquí. Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido. Pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes,
El Eterno de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De manera que aquí, amados hermanos, vamos a ver esta imagen que nos ilustra con respecto a este sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Y entendemos que cada parte está asociada con uno de estos 4 reinos que dominarán la tierra, comenzando con Babilonia. Aquí podemos ver esta imagen. Estos 4 reinos son Babilonia, ¿verdad? Como vemos aquí, Medo-Persia, Grecia y Roma. De manera que cuando llegamos a los pies, que son una mezcla de hierro con barro, pues podemos hablar de un gobierno mundial, ¿verdad? Que se da desde la primera venida del Mesías, prácticamente hasta su segunda venida. Es decir, podemos atrevernos a decir que el Imperio Romano, ahora por medio de un gobierno mundial, pues se sigue sucediendo, ¿verdad?, hasta nuestros días. Más adelante, en el capítulo 7, vamos a ver que Daniel tiene un sueño y unas visiones que el Eterno le permite. Vamos a leer aquí en el capítulo 7, a partir del verso 1. Y dice aquí: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Y habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subieron del mar. La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a ver aquí un cuadro, ¿verdad?, acerca de cada una de estas 4 bestias, cómo estas pues están relacionadas, cómo se cumplen estas palabras proféticas de Daniel en la historia, cómo la describe, ¿verdad? Aquí en Daniel 7, verso 4, dice que tenía alas de águila, ¿verdad?, un león. Aquí ustedes pueden ver, hermanos, pues estos detalles, ¿verdad?, de cada una de estas bestias. Y vamos a ir avanzando cómo era el aspecto de cada una de ellas. Dice en el verso 5: la segunda bestia, he aquí que era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Entonces esta bestia dice que era como un oso, ¿verdad? Aquí pueden ustedes pues ir viendo estas características en este cuadro. Dice que se alzaba más de un lado
que del otro. Esto es que pues estaba compuesto por dos reinos, ¿verdad? Los medos y los persas. Dice que tenía 3 costillas, ¿sí? Que fueron 3 imperios que fueron conquistados por los medo-persas, ¿verdad? Que fue Lidia, Babilonia, Egipto. Y también dice que devora mucha carne. Es decir, este imperio fue más extenso que el de Babilonia. Seguimos leyendo aquí en esta descripción de la visión de Daniel y dice, y después de esto seguí observando, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, ¿verdad? Podemos ver aquí más o menos la imagen. Y dice, esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, la tercera, ¿verdad? Asociada con el imperio de los griegos. Dice que era un leopardo con 4 alas de ave. Esto nos representa, ¿verdad?, la gran rapidez de conquista de Alejandro Magno. Tenía 4 cabezas porque, bueno, fue un reino dividido en 4 de sus generales de Alejandro Magno. Todo esto lo podemos confirmar en la historia. Dice que, pues estos generales, ¿verdad?, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y dice que también le fue dado dominio, es decir, los griegos conquistaron todo el imperio medo-persa, al que añadió su propio imperio, ¿verdad?, Macedonia y Grecia. Entonces fue un reino, pues que con gran rapidez se estableció. Seguimos leyendo y dice en el verso 7, y después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Entonces, en estos cuadros que estamos viendo, esta 4ª bestia dice que era diferente de todas las bestias, ¿sí? Tenía dientes grandes de hierro, uñas de bronce, y hollaba y desmenuzaba a toda la tierra. Entonces Daniel va describiendo en estas visiones, ¿verdad?, en esta imagen, vemos entonces a estas 4 bestias, ¿sí?, representado entonces estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vamos a seguir avanzando en este capítulo 7 de Daniel y dice el verso 8, y estaba observando los cuernos, y he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como la lana purísima. Su trono era de llamas de fuego, y éste tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía de delante de él. Millares de millares lo servían, y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. Y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. En cuanto a mí, Daniel, se me turbó el espíritu dentro de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces vamos a ver aquí, amados, cómo pues este ángel, ¿verdad?, le revela a Daniel esta interpretación de esas visiones y le dice: estas 4 grandes bestias son 4 grandes reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Elión y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Elión. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y devorará, trillará y despedazará a toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos, de ese reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Subrayo aquí el verso 25 por la importancia que tiene, amados, y que lo iremos confirmando conforme avancemos. Hablará palabras contra el Altísimo. Estamos en la 4ª bestia, recuerde. Y quebrantará a los Kadoshim del Elión. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí tuvieron fin sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron mucho, y palideció mi rostro, pero guardé el asunto en mi corazón. Como les decía, amados hermanos, es bien importante que partamos de estas visiones que encontramos aquí en Daniel, porque estamos viendo a esas 4 bestias que representan a los imperios del mundo. Partiendo, como estamos viendo, amados, desde Babilonia, ¿sí?, en el momento en que a Daniel le son dadas estas visiones. Y si bien es cierto que ha habido más imperios sobre la tierra, estos 4 imperios serán los últimos que gobernarán sobre la tierra. Nuevamente decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y al llegar a los pies, amados hermanos, entender que nosotros estamos viviendo ese reino que es una mezcla, ¿verdad?, de hierro con barro. Esto lo iremos confirmando conforme nosotros avancemos. Por eso es muy significativo que Daniel pregunte acerca de esta 4ª bestia, ¿verdad?, como leemos aquí en el verso 19,
que era horriblemente espantosa. Ya nos podemos pues dar una idea, ¿verdad? Sin embargo, insisto, qué importante es, ¿por qué Daniel no pregunta, ¿verdad?, sobre la primera, la segunda o la tercera? Enfatiza aquí y nos dice Daniel 19, dice: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ojo con esto, amados, que era tan diferente de todas las otras, ¿verdad? Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Y les decía que también el verso 25 es en sobremanera importante, porque esta cuarta bestia, que dice que será un cuarto reino diferente de todos los otros reinos, dice que prácticamente va a devorar, trillar, despedazar a toda la tierra, y dice que hablará palabras contra el Altísimo, número 1. Número 2, quebrantará a los Kadoshim del Elión. Número 3 dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. Por supuesto que nosotros sabemos que pues esta palabra, ¿verdad?, traducida como ley, no es otra más que la Torá del Eterno. Y número 4 dice, serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, amados hermanos, importantísimo entender esto, porque esta cuarta bestia, que ahora entendemos que es Roma, y que al llegar, insisto, a esos pies, mezcla de hierro con barro, es el tiempo que comprende desde la primera venida de Yeshua, porque de hecho el Imperio Romano pues surge del siglo III antes de Mashiach, pero entendemos que se ha prolongado durante estos 20 siglos, ¿verdad? Aunque ya no lo ubicamos como un imperio así tal cual, la Roma imperial. Sin embargo, como iremos entendiendo, amados hermanos, pues es esa mezcla que se hace entre las naciones del mundo, ¿sí? Lo que ustedes han escuchado como ese gobierno mundial hasta el día de hoy, y así será hasta el momento en que Yeshua regrese por segunda vez. Entonces este imperio será el último imperio sobre la faz de la tierra. Ya no encontramos más imperios. Y esto es muy importante, amados, que lo entendamos. Más adelante lo vamos a llevar al contexto, por supuesto, y a ligar con lo que estaremos viendo en Apocalipsis. Ahora vamos a entremezclar a estas partes de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, como vemos aquí en la imagen. Aquí vemos, ¿verdad?, a la estatua al lado izquierdo. Estoy señalando aquí con el cursor. La cabeza de oro, ¿verdad?, el pectoral de plata, los brazos, el faldón, ¿verdad?, y el vientre de bronce, las piernas de hierro. Y aquí ya no se ven muy bien, pero bueno, están los pies, mezcla de hierro con barro. Y del lado derecho aparecen estas 4 bestias que ve Daniel en su visión, en sus sueños, ¿verdad? El león con alas de águila, el oso, el leopardo, y llegar a la cuarta y horripilante bestia. Entonces vean ustedes cómo se asocian, ¿verdad?, cada parte de la estatua con las bestias, pero al fin de cuentas pues representan a estos 4 grandes imperios. Es lo mismo lo que estamos viendo aquí. Cuando llegamos al capítulo 2, verso 40,
Dice que este cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Nosotros sabemos, amados hermanos, que el Imperio Romano, podemos atrevernos, y esto lo vamos a ir entendiendo, pues es la suma de los tres imperios anteriores. Por eso es que este imperio, ¿verdad?, es tan poderoso. Dice aquí, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, representan a un reino dividido. Pero habrá en él algo de la solidez del hierro, ¿verdad?, del Imperio Romano. Ojo con esto. Según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Aquí, amados hermanos, estamos entendiendo todas las naciones, ¿verdad?, que componen hasta el día de hoy, pues el mundo entero, sobre todo las naciones, pues a partir de que se surge lo que nosotros conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y dice aquí, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Vemos que es un imperio en origen fuerte, como dice aquí, amados, pero al término de en esos pies, ¿verdad?, en sus últimos días que ya estamos nosotros viviendo, amados hermanos, dice que será en parte fuerte, en parte débil. Aquí el verso 43, con toda claridad, nos dice, ¿verdad?, alianzas humanas, gobiernos del mundo que aparentemente están unidos, sin embargo, dice, no están unidos el uno con el otro. Así es este gobierno mundial del fin de los tiempos, amados hermanos, y conforme iremos avanzando, nos vamos a dar cuenta cómo esta fragilidad de estos gobiernos, pues será precisamente lo que va a resultar, ¿verdad?, cuando, pues en todos esos conflictos que hay en el mundo, pues van a desatarse guerras, ¿verdad?, como Yeshua nos lo dijo. Se van a desatar esos conflictos que los van a llevar, pues prácticamente, hermanos, a un resultado final cuando Yeshua regrese por segunda vez. Todo esto lo iremos confirmando en el estudio, ¿verdad?, de Apocalipsis, pero era necesario que partiéramos de esta visión profética. Como estamos viendo, es muy significativo que la cuarta bestia es la que Daniel pregunta, ¿verdad? Y es que efectivamente esta es la suma de los tres imperios anteriores. En Apocalipsis, amados hermanos, vamos a ver cómo una de las dos bestias, ¿verdad?, tiene estas mismas figuras que encontramos en Daniel. Es decir, 4 imperios, ¿verdad?, o bestias en uno solo, y que son representados por la primera bestia que nos vamos a encontrar en Apocalipsis. Esto es equivalente, ¿verdad?, a las palabras que nosotros encontramos en el libro del profeta Amós, donde nos dice que por 3 pecados y por el 4º pecado, dice, no hay revocación del castigo divino.
¿Qué representa esto, amados? Que llega un momento en que la humanidad, aunque aquí Amós pues está haciendo referencia también al pueblo de Israel, entre otras naciones, ¿verdad? Llega ese momento donde la humanidad pues ha llegado al colmo de la transgresión, porque bueno, estos tres pecados que dan como suma el cuarto, pues podemos decir que son la idolatría en extremo, la violencia y la maldad ya en el extremo, y también todas las perversiones sexuales cuando llegan ya a ese colmo, a ese extremo. Entonces, esos tres pecados llevados a su colmo, a su extremo, dan como resultado el cuarto pecado por el cual ya no hay revocación del castigo divino. De esta misma manera podemos decir que la suma de estas tres primeras bestias, amados hermanos, nos van a dar la cuarta bestia. Así que bien podemos atrevernos a decir que esta cuarta bestia, o este imperio romano que hasta el día de hoy gobierna todo el mundo, ahora por medio de las naciones, ¿verdad?, de la tierra, representa la suma de todas las transgresiones de la humanidad entera. ¿Podemos comprender? Representa que la transgresión ha llegado a su colmo, amados hermanos, a su punto más alto. Y haciendo esta comparación con lo que leemos en Amós, bueno, como resultado, estamos llegando al punto, amados, de que ya no hay revocación de castigo. Estamos prácticamente, amados hermanos, en el tiempo del fin. El Eterno está a punto de actuar enviando su ira sobre esta humanidad. Y por supuesto, como iremos viendo, pues esto se dará cuando Yeshua regrese por segunda vez. Más adelante, también en el libro del profeta Daniel, como vemos aquí en esta pantalla, y que pues hay que traerlo a este contexto, encontramos las llamadas 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas, y hay que decirlo de una manera breve aquí, nada más traerlo al contexto, son determinadas para el pueblo de Israel. 70 semanas de años, es decir, representan un periodo de 490 años que el Eterno determinó para que Israel volviera del exilio en Babilonia, ¿verdad? Volviera a restaurar Jerusalén, ¿verdad? Sus muros, su templo, y la promesa de enviar el Mesías al mundo se cumpliera. 70 semanas, amados hermanos, que fueron cumplidas en su momento cuando Yeshua vino a este mundo, tal y como estaba escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. Por eso es bien importante, amados hermanos, que entendamos todo lo que estamos viendo aquí en esta introducción y tener presente conforme avancemos en este estudio. Y bueno, pues aquí es también muy importante que consideremos los siguientes 6 puntos que vamos ahorita a tocar aquí como una base que nos va a servir para ir desarrollando este estudio. Les recuerdo nuevamente, hermanos, que pues tuvimos un corte hace rato en la transmisión, un compromiso, ¿verdad?, que hago para editarlo, para que ustedes lo tengan todo junto, sin este corte, y puedan escucharlo cuantas veces sea necesaria, esta introducción, porque sí es bien importante, amados hermanos, que estemos
avanzando de la mano, ¿verdad? Todos juntos, así lo pues hemos dispuesto, y si el Padre así nos lo permite, pues ir comprendiendo todo lo que aquí estaremos compartiendo. Entonces, 6 puntos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a comenzar aquí con el primero. Y dice aquí que el libro de Hidgalut, ¿verdad? O Apocalipsis, se conoce mejor como Apocalipsis, ¿sí? No es un libro literal. Esto es, que es un libro que usa muchas alegorías, es decir, en él vamos a encontrar muchas figuras o símbolos que en su significado es donde encontraremos el mensaje revelado. En otras palabras, amados hermanos, en Apocalipsis nos vamos a encontrar con muchas figuras. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con 2 bestias, ya que estamos hablando de bestias, ¿verdad? Por cierto, horripilantes. Imagínese usted, Daniel cuando las ve, dice que hasta el sueño perdió, ¿verdad? Estuvo con ansiedad, inquieto, ¿verdad? Imagínese lo que vio nuestro hermano Daniel. Una de estas bestias vamos a ver que sale del mar, otra bestia sale de la tierra, pero bueno, estamos diciendo que estas no son literales, de manera que lo que vamos a aprender es lo que representan esas bestias, en este caso, como el ejemplo, ¿verdad? Lo que representa el mar y lo que representa la tierra. Vamos a ver también de pronto a una mujer que va montada sobre un dragón escarlata, con un cáliz, ¿verdad? O una copa de oro en su mano llena de sangre. Sin embargo, considerando este punto, no se trata de una mujer real, sino que vamos a aprender lo que representa esa mujer, aquel dragón escarlata, ¿verdad? Que bueno, ya de entrada nos damos una idea, ¿verdad? Y así en todo este libro. Es importante entender esto, porque precisamente, amados hermanos, este ha sido uno de los trágicos errores cuando leemos Apocalipsis, ¿verdad? Queriéndolo entender en forma literal. Entonces vemos dragones, vemos bestias, vemos ciudades llamadas, una la Nueva Jerusalén, la otra llamada la Babilonia la Grande, y empezamos a hacernos bolas, ¿verdad? Pelotas, confundidos, con dudas. Bueno. Punto número 2. Apocalipsis es como un mapa que nos muestra de dónde venimos, en dónde es que estamos justo en este momento y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino final? Punto número 3. Apocalipsis no es un libro cronológico, es decir, no encontramos un orden específico, ¿verdad?, de eventos históricos cronológicos. Prácticamente nos va a llevar a confirmar lo que vemos en toda la Escritura. Y podemos estar brincando, ¿verdad?, de un lado a otro, lo vamos a ir comprendiendo, pero también es importante este punto. No es un libro cronológico. Los capítulos que vamos a ir leyendo no se suceden en ese orden de eventos históricos. Es importante que lo entendamos. Punto número 4 dice: Apocalipsis no es un libro para incrédulos que niegan la existencia del Elohim eterno.
por supuesto que no tiene ningún interés, ¿verdad? Apocalipsis para las personas que no creen en la existencia del Eterno. Dice aquí, pues al ser una revelación divina, la naturaleza misma de este libro para el mundo resulta ser completamente una locura. Esta es la razón por la cual muchos escritores que han escrito o autores que han hecho series y aún películas basadas supuestamente en este libro terminan haciendo cualquier cantidad de disparates sin ningún sentido. Punto 5 dice, Apocalipsis es un libro dirigido a los siervos del Eterno, no a los incrédulos, como acabamos de ver en el punto anterior. Dirigido a los siervos del Elohim Eterno, y que da testimonio de la palabra de Elohim y de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Nos lleva a todas las demás escrituras y se confirma en ellas. Entonces, si nosotros como creyentes conocemos la Escritura, amados, poco o mucho, eso no importa, bueno, veremos cómo el Ruach nos va a ir llevando, que a lo que iremos leyendo, lo podemos confirmar en otros pasajes de la Escritura. Y punto 6 y último, Yeshua es el centro de este libro. Él mismo es la revelación del Padre para cada creyente de toda la historia. Así es que, desde el primer capítulo, amados hermanos, y pues esto lo iremos aprendiendo, nos vamos a dar cuenta que Yeshua es el centro del mensaje de Apocalipsis. Entonces, cada uno de estos 6 puntos, amados hermanos, los vamos a estar considerando conforme avancemos en nuestro estudio. Acuérdese de ellos, ¿verdad? Insisto, amados, esta introducción va a quedar grabada. Ustedes pueden, pues, simplemente adelantar, regresar cuantas veces sea necesario, porque es bien importante que las vayamos trayendo al contexto. Vamos a avanzar. El libro de Apocalipsis, tanto en el griego como en hebreo, ¿verdad? Sabemos que es Hidgalut. Apocalipsis, bueno, es un nombre griego, ¿verdad? Apocalipsis, así literal. Significa lo mismo, esto es la revelación. Comparto aquí esta versión entre otras más, como vemos. Comienza diciendo así, el capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Yeshua el Mesías. Podríamos decir Apocalipsis o Hidgalut, ¿verdad? La revelación de Yeshua el Mesías. Esto lo iremos ya compartiendo verso a verso conforme avancemos. Pero una revelación, como dice aquí, ¿verdad? Si buscamos ahí en el diccionario, dice que una revelación es el descubrimiento o la manifestación de algo secreto, algo oculto o desconocido. En la tradición bíblica es la manifestación del Eterno, de Dios, ¿verdad? Dice en el diccionario, a los hombres de cosas que éstos no pueden saber por sí mismos. Si el diccionario no lo dice así, amados, pues bueno, llama la atención porque pues estamos diciendo que es una revelación que el Eterno le da a sus siervos por medio, y lo vamos a ver, del Ruach. Sin embargo, esta palabra, Hidgalut, o Apocalipsis, nos dan el sentido de descorrer el velo. Por eso comparto esta imagen.
que es un velo, ¿verdad? Como en un teatro, aquellos que pudimos en alguna ocasión ir a un teatro, entra uno a la sala, ¿verdad? Y hay un velo, así un telón allá enfrente, que cuando va a comenzar la obra se empieza a abrir, a descorrer hacia los lados, ¿sí? Entonces, ese velo que separa a los actores del público, cuando comienza la obra, bueno, pues se descorre, se hace a un lado para que comience la obra. De esta misma manera, amados, considerando estos sentidos, el libro de Apocalipsis es esa revelación. El velo se está quitando, que nos va a mostrar lo que ha estado sucediendo, lo que está sucediendo en este preciso momento en nuestro alrededor y lo que sucederá en los próximos días, o en los próximos meses, años. No lo sabemos, solo el Eterno lo sabe. Y así será, amados hermanos, hasta la segunda venida del Mesías. Por eso decíamos, ¿verdad?, que pues es como un mapa que nos sitúa en donde nos encontramos. Entonces, es una revelación, ¿sí?, que comprende el periodo de tiempo entre la primera venida de Yeshua, amados hermanos, y su segunda venida, cuando Él regrese. Todo este libro nos muestra entonces este periodo de tiempo. Después de que Yeshua resucita al tercer día, venciendo a la muerte, y se presenta a sus talmidim durante 40 días, como hemos compartido en temas anteriores, ¿verdad?, en las festividades. Antes de Shavuot, ¿se acuerda que se apareció para abrirles el entendimiento, mostrarles las Escrituras? Y asciende al Padre Eterno 10 días antes de Shavuot. Es que se comienza a llevar la buena nueva del reino de los cielos por todo el mundo, tal y como Yeshua mismo se los encomendó a sus discípulos. Esto lo sabemos, amados hermanos. De manera que cuando llegamos nosotros a Mateo, capítulo 28, comparto aquí en pantalla, dice, palabras de Yeshua a sus talmidim, dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bueno, quito aquí en color blanco esta parte que sabemos que fue añadida, ¿verdad? Y les dice Yeshua, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Conocemos la historia? Conocemos que los Shaliachim, ¿verdad?, o los talmidim de Yeshua, los apóstoles o los discípulos de Yeshua, cumplen con su misión, amados hermanos, comienzan a anunciar la buena nueva, y en el año 70, Jerusalén es sitiada por el Imperio Romano, hablando de la cuarta bestia, ¿verdad?, que dice que iba a devorar y a despedazar la tierra. Bueno, Jerusalén no fue la excepción. Es destruida por las tropas romanas, tal y como Yeshua se los había profetizado. Esto lo podemos leer en el capítulo 24 de Mateo, entre otros, ¿sí? E históricamente lo confirmamos. Se sabe que el Apocalipsis, o el libro de las Revelaciones, fue escrito a finales del siglo I, cuando las persecuciones romanas contra los creyentes en Mashiach, ¿verdad?, se hicieron más cruentas. Tiempos del emperador romano Domiciano, que nosotros podemos ver en la historia, fue César del Imperio Romano, precisamente a finales del siglo I. Y como algunos otros emperadores, exigía, ¿verdad?, a sus súbditos, ya sea por simple vanidad o como estrategia de tenerlos
en sujeción a su poder, exigía que a sus estatuas se les adorara a lo largo de los caminos del imperio o de las plazas públicas, ¿verdad?, como el emperador y Dios Diocleciano en este caso. Y así cada César, cada emperador, se autoproclamaban como Señor de señores, ¿verdad? Además también como hijos de Dios, por supuesto a sus dioses. Y estos títulos, pues, los creyentes no podían decirlo a un hombre, porque eran reservados exclusivamente para el Eterno y para su Hijo Yeshua, el Mesías. Entonces, los creyentes en Mashiach comienzan a ser perseguidos por causa de su emuná en Yeshua HaMashiach, aunque en realidad pues no fue porque ellos iban de casa en casa, y perdón esta expresión, ¿verdad?, predicando el evangelio como muchas veces creemos. No, fueron perseguidos porque comenzaron a ser considerados como enemigos del imperio, enemigos del César, porque no se postraban delante de sus estatuas ahí en las plazas públicas, porque no estaban de acuerdo con todas las enseñanzas, con todas las filosofías, con todas las ideologías que el Estado imponía. Por lo tanto, comenzaron a ser declarados enemigos de Roma. Y amados hermanos, quiero que piensen en esto porque es tan importante que lo entendamos, porque así ha sido a lo largo de la historia y así será para nosotros en este tiempo. Está llegando el momento, amados hermanos, y hay que estar conscientes de lo que estamos diciendo aquí, en que seremos considerados como enemigos del imperio, como enemigos del Estado, en donde quiera que nos encontremos. Y esto, insisto, no es por andar anunciando a los cuatro vientos que somos creyentes en el Mesías, no, sino que simplemente porque estamos en contra, vamos a decirlo así, de la normalidad de este mundo. Un mundo que está completamente en contra de los designios del Creador eterno, y que aquí, en Apocalipsis, se va a representar, como estamos viendo, amados, y yo sé que ya empezamos a comprender un poquito, en la figura de dos grandes y horripilantes bestias que van a perseguir a los creyentes en Yeshua. Por ello el Apocalipsis conlleva también, ¿sí?, todo este trasfondo histórico, como lo conocemos, como los creyentes eran, pues, la burla, ¿verdad?, eran espectáculo público en las plazas, en los lugares públicos, en los estadios, ahí como en el Coliseo. Ahí está la historia, amados, no se puede ocultar. Y es como vamos a ver a nuestros hermanos soportando todas esas angustias, todas esas persecuciones, toda esa tribulación. Y así es como vamos a llegar con nuestro hermano Yohanan, que estaba preso en la isla de Patmos, aproximadamente por ahí del año 90 después de Mashiach, precisamente debido a su emuná en el Mesías, y precisamente, amados, porque fue considerado enemigo de Roma. Y estando ahí preso, es que escribe esta revelación. Por eso es importante volver a decir, amados hermanos, que es un libro dirigido a creyentes en el Mesías, a los siervos del Elohim
eterno. Creyentes que conocen la obra que Yeshua vino a cumplir a este mundo, pero que también conocen el precio que hay que pagar por tener esta emuná en Mashiach. Yeshua les advirtió a sus discípulos, lo leemos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, antes de ascender al Padre, cuando les dice: y me seréis testigos en todo Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y hemos mencionado, amados, que es bien importante que cuando vamos a la palabra que se usa ahí, esta palabra es martus, es decir, Yeshua les está diciendo a sus discípulos: y ustedes serán mis mártires. También se traduce como testigos, porque nosotros damos testimonio de que somos hijos del Elohim eterno. Entonces, amados hermanos, ¿somos parte de ellos? ¿Quién puede decir amén a esto? Bueno, pues amados hermanos, si la respuesta es sí, entonces este estudio es para nosotros. Y como estamos diciendo, pues el libro de Hitgalut o Apocalipsis debe leerse buscando siempre la guía y la enseñanza del Ruach HaKodesh. Invariablemente el Ruach nos llevará a exaltar la obra redentora de Mashiach en nuestras vidas. Invariablemente nos hará entender cuán bendecidos somos por ser parte del pueblo del Elohim eterno. Y es como ver una película. Desde el final de ella, ¿verdad? Para conocer y entender el principio y todo lo que se ha ido desarrollando, amados hermanos. O bien, verla desde el principio, pero conociendo ya la bendición del final. Porque vamos a ver que el Eterno nos muestra como vencedores, amados hermanos, aquellos que han vencido. Y nos dice que los vencedores son aquellos que tienen la emuná de Yeshua y guardan los mandamientos del Elohim eterno. Entonces, conforme avancemos en este estudio, entenderemos que vivimos en un mundo que se encuentra bajo el señorío del maligno. Ahí están, amados, estas dos bestias, representando a esos imperios del mundo, a esos gobiernos. Como lo leemos aquí en Primera de Yohanan, capítulo 5, verso 18, dice con toda claridad que el mundo que nos rodea está controlado, está bajo el señorío del maligno. Pero también leemos en el verso 20 que nos dice: y sabemos que el Hijo del Eterno ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Elohim verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Eterno verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Yeshua, el Mesías. Él es el único Elohim verdadero y Él es la vida eterna. Así que ya terminando, amados hermanos, con esta introducción, debemos saber que efectivamente este mundo está controlado por el maligno. Busca que no conozcamos al Elohim verdadero y a su Hijo Yeshua HaMashiach. Esto lo hemos visto, amados. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar, cuanto más a los hijos del Eterno. Entonces vamos a ir entrando en materia, si el Padre así nos lo permite,
comenzando por supuesto desde el capítulo 1. Y vamos a ir entendiendo cómo se le da a este mundo la figura de esas dos bestias. Dos bestias que, al saber que somos creyentes en el Mesías, nos van a declarar la guerra, nos van a perseguir incansablemente hasta la muerte, si es posible. Pero ahí es que entran las promesas del Elohim eterno. Y estas palabras que encontramos ya en este libro, en el capítulo 12, en el verso 11, nos dice: y ellos, todos los creyentes amados de toda la historia, lo vencieron al maligno en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. La pregunta aquí es: ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, es la pregunta que debemos hacernos y que debemos responder precisamente cuando el libro de Apocalipsis se comience a revelar a nuestros corazones. Ya no es tiempo, amados, de ignorarlo. Tampoco es tiempo, amados, de hacerlo a un lado. Es momento de comenzar a entenderlo y comprender, como leímos allá en el capítulo 1, por qué es que hay una gran bendición para aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía, sabedores de que estamos viviendo, amados hermanos, los últimos momentos sobre esta tierra. El Eterno nos está permitiendo esta bendición, pero bueno, con esto terminamos aquí esta introducción. La invitación, amados, con todo nuestro ahabá, con todo nuestro respeto para todos ustedes, a que nos acompañen durante las próximas semanas, los próximos meses, no lo sé. El tiempo, nuestra vida es de nuestro Padre, está en sus manos, hasta que terminemos esta serie de estudio. Y bueno, pues aquí estaremos compartiendo juntos. Por el momento, pues que tengan una bendecida noche. Muchas gracias, hermanos, por apartar este tiempo. Muchas gracias por su paciencia. Hace rato que tuvimos ese corte. Discúlpenme, son cosas que pues no están en nuestro control, pero siempre estarán bajo el control de nuestro Padre. Amén, amados. Gracias, sean bendecidos de parte de nuestro Padre. Que Él les guarde y les bendiga, aún en sus sueños. Laila Tov, amados, y nos vemos el próximo Shabbat, si el Padre así nos lo permite. Shalom, amados. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning?
And as Jesus our Messiah, hold forever those he loves. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slain. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of our blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él.